Muy bien, buenas tardes, estimadas y estimados colegas del Colegio Profesionales en Orientación y compañeros que nos acompañan de otras instancias y de otras disciplinas. Es un gusto saludarles y que nos acompañen en esta tarde. Hoy tenemos el privilegio de presentar la actividad El juego como una herramienta para el desarrollo de habilidades y competencias. El día de hoy nos acompaña la compañera de Crecer Jugando, Paula Garro, quien ya pues le dimos la bienvenida. Y vamos entonces a entrar en lo que es en materia directamente para no quitarles más tiempo. Entonces es importante retomar lo que el juego siempre ha sido, ¿verdad? En nuestra construcción social, en nuestra construcción de la personalidad y del desarrollo infantil y demás. Yo creo que siempre es una de las herramientas que tenemos que tener en cuenta en la educación, ¿verdad? Cual sea el medio por el cual desarrollemos nuestras estrategias educativas a distancia, en lo presencial, en cualquier nivel en el que estemos, el juego siempre va a ser una herramienta primordial para lo que es el abordaje en las aulas y en lo que es la educación. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Aquí veo al colega Rigoberto, que es un gusto saludarlo también. Paula, por ahí para que sepas, Rigo tiene una discapacidad visual, entonces si alguna situación que quisieras presentar o algo, lo describimos para él. Perfecto. Entonces, pues te doy la bienvenida, Paula, y como te decía, el conversatorio, ¿verdad? Tenemos un espacio donde queremos abarcar 3 tópicos principales y luego, pues abrimos lo que es las consultas para las personas que nos están acompañando. Entonces, el primer tópico que quisiéramos abarcar es el juego como una herramienta para la educación a distancia. Hoy, cada uno de los colegas que están por acá conectados se han enfrentado a ese reto que nos ha llevado la pandemia de pasar de lo presencial a lo que es a distancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos utilizar el juego para el desarrollo de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestros objetivos como orientadores y orientadoras? Claro, ha sido un gran reto el pasar de la presencialidad a la virtualidad, ¿verdad? A esta educación a distancia. Y pues realmente nos hemos encontrado con que los mismos recursos que se utilizaban antes se pueden adaptar de una u otra forma a las clases, a las sesiones, a los talleres, a lo que se esté brindando, ¿verdad? De forma virtual. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el juego es un recurso que es muy conocido, pero poco utilizado. O sea, todo el mundo sabe que aprender jugando sería genial, pero tal vez no dan ese paso, digamos, más allá de, pues tengo este Jenga y ¿qué hago con este Jenga? ¿De acuerdo? Eso cuando estábamos en presencial. Ahora imagínense decirle a una persona, tiene el Jenga y ve a ver cómo lo utiliza virtual. Ese es un punto que a las personas en este momento, si les costaba de forma presencial, ahora de forma virtual. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, fomentar en nosotros mismos el pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Es el pensamiento creativo, empezar a buscar alternativas, a hacer lluvia de ideas. De hecho, nosotros mismos ahorita podríamos hacer como una dinámica, ¿verdad? De cuántas opciones puede existir para un solo objeto, ¿verdad? Y empezar a trabajar ese cerebro. Porque mentes en conjunto trabajan muchísimo mejor que una solamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el juego como un recurso a distancia? Trabajen, piensen en lo que ustedes utilizaban antes, en lo presencial, y de qué manera lo podrían utilizar virtual. Les voy a dar un ejemplo. Existen tarjetas que son de imágenes. Digamos, por ejemplo, nosotros, bueno, les voy a enseñar una tarjeta. Esa tarjeta puede ser cualquier tarjeta, ¿verdad? Que tenga una imagen, que tenga un sonido, ¿verdad? Porque también se puede evocar por sonidos, también se puede hacer de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, esta tarjeta la hubiéramos utilizado de forma presencial. No importa lo que dicen ni lo que es. Yo les estoy enseñando nada más un dibujo. Ustedes pueden sacar una imagen de internet, la pueden imprimir, la pueden tener en un libro. No necesariamente tiene que ser un juego como tal.
¿Cómo van a utilizar esa tarjeta? Bueno, pero es que era presencial y demás. No, ahora se pueden pegar en presentaciones, la persona lo puede ver en el monitor. Si tenemos que hacer algún tipo de adaptación, podríamos utilizar también sonidos. Hay muchas plataformas en este momento que se pueden usar. De hecho, bueno, vamos a ver acá, ya que me imagino que ustedes lo que más quieren son recursos o técnicas para poder implementar, ¿verdad? Más allá de convencerlos de por qué el juego es importante, ya lo sabemos, pero cómo lo usamos. Voy a buscar nada más un momentito para enseñarles. Vamos a ver. Bueno, no, ahorita se las presento. Voy a buscarlo por ahí. ¿De qué manera pueden utilizar algunos recursos que existen, como por ejemplo Kahoot o pizarras, donde pueden ir trabajando en la misma virtualidad aquí, o los mismos grupos que se hacen en Zoom? ¿Actualmente con qué plataforma están trabajando? Los compañeros en su mayoría trabajan con Teams. Con Teams. Entonces, utilizar los recursos que les ofrece Teams para poder agregar el juego. ¿Qué otras formas? Digamos, por ejemplo, hay ruletas. De hecho, si ustedes ingresan a Mundito DT, aquí les estoy poniendo en el chat.cl. Ay, perdón, no les puse el W. Pero www.munditodt.cl. Ahí ustedes pueden buscar en el blog una ruleta que trae 4 colores. Y ustedes podrían inventar juegos a partir de esos 4 colores. Y les ponen categorías y, por ejemplo, si están trabajando emociones, hacen preguntas sobre emociones y la persona, el niño, niña, adolescente con quien la población que están trabajando, pues va a sentir que está interactuando. ¿Por qué el juego es importante? ¿Y qué es lo que nos brinda el juego? Nos facilita la comunicación. Eso es lo que hace el juego. O sea, el objetivo, nosotros lo vamos a tener que trabajar como profesionales. El juego no va a resolver nuestra parte como profesionales, pero el juego lo que va a hacer es facilitar y además va a brindar una comunicación bidireccional. O sea, no se va a sentir una jerarquía donde, me están preguntando, ¿cómo me están evaluando? ¿Verdad? Que es también parte de lo que quita el juego, la sensación de me están evaluando. Además, otro aspecto muy, muy importante del juego, de cómo lo utilizamos, es el también participar. Hay personas que cometen el error de poner a las personas a jugar, a los grupos o de forma individual durante procesos, pero no participan, no forman parte del juego. Entonces se pierde esa comunicación que les estoy hablando bidireccional, porque entonces más bien estoy observando, no estoy participando. Y eso hace que la persona sienta que está en igualdad de condiciones y además sirve como modelo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay tarjetas o juegos dentro de lo que nosotros trabajamos que parten a raíz de frases incompletas, ¿verdad? De que la persona tiene que completar la oración de una frase con lo primero que se le venga a la mente. ¿Qué sucede cuando la persona solamente tiene que contestar? Pues realmente siente como ese sentido de evaluación. En cambio, cuando yo tengo también que contestar lo que la otra persona me pregunte como profesional, pues a veces no contestamos lo que, no sé, si estamos trabajando miedos, por ejemplo, y yo sé que le tengo terror a algo que está saliendo en la pregunta, pero no va a ser muy terapéutico, muy profesional contestarlo de esa manera, pues se brinda una respuesta de modelaje, ¿verdad? Una respuesta donde yo voy a estar dando el ejemplo. Y esa es otra característica que tienen los juegos, que permite dar el ejemplo de una forma divertida. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos súper bien, Paula. Ok, perfecto. ¿Qué se puede hacer también con los juegos?
por ejemplo, había un juego que nosotros hacíamos mucho en talleres presenciales y pues a Gaby y a mí nos ha surgido pues exactamente lo mismo en lo que están ustedes, ¿verdad? Hemos tenido que ir aprendiendo cómo modificar. Entonces hay una actividad que nosotros llamábamos chakra ludens, ¿verdad? Activar chakras en el cuerpo, pero de forma divertida, de forma de juego. Entonces, digamos, si una persona se tocaba la cabeza, tenía que empezar a mover la cabeza. Y si una persona se tocaba el hombro, tenía que mover la cabeza y el hombro. Y todos en conjunto lo hacíamos. La parte humana y la conexión era mucho de lo que se conseguía con esta actividad, ¿verdad? Aparte que era activar el cuerpo, los 5 sentidos, que es muy importante trabajar en juegos que activen los 5 sentidos para poder conectar emocionalmente. Empezamos a hacer esta misma dinámica, pero en la virtualidad. Y perfectamente nosotros ahorita, si prendiéramos todos la cámara, uno puede empezar a hacer, una persona hace un movimiento, luego otra persona hace otro, y todos empezamos a seguirlo. Si gustan lo podemos practicar, y van a ver de qué manera empieza a darse una interacción grupal, donde aparte de que nos estamos conectando con nuestro cuerpo, todos también empiezan a interactuar. Y es simple y sencillamente adaptar la actividad que ya hacíamos a la virtualidad. Si gustan, no sé si quieren que lo apliquemos o que les brinde, digamos, como más ejemplos. Podemos aplicarlo, si gustas. ¿Quieren moverse un ratito? Porque de los juegos es muy, muy importante que ustedes trabajen desde la parte de la activación, no solamente el objetivo terapéutico, sino la activación de los 5 sentidos. ¿Ok? Entonces, no sé si gustan, prendemos las cámaras, quienes puedan. Para el compañero, nosotros le vamos a indicar qué parte del cuerpo es la que nos estamos tocando y la que hay que mover. Entonces, el micrófono, a quienes yo voy a ir diciendo nombres, y esa persona va a agregar un movimiento. ¿De acuerdo? Y todos vamos a ir repitiendo los movimientos. Y siempre se le pide a la persona que va a empezar el movimiento qué parte del cuerpo va a mover y cómo la va a mover. Trabajamos la descripción, ¿verdad? De ese movimiento. ¿Listo? Bueno, tengo poquitas cámaras prendidas. Aquí hay que romper la pena. Vamos. Claro, les empecé con el chacraludas de un solo. De una vez, si estamos es una pijamada, no se preocupen. En confianza. Aquí estamos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Listo. Somos los que somos. Ok, vamos a ver. Voy a empezar yo. Y igual, activo la cabeza y la empiezo a mover para los lados. Y ahora Milena va a agregar otro movimiento. ¿Qué hiciste, Milena? Milena levantó la mano y mueve las manos, levantó el brazo y mueve las manos como saludando de lado a lado. Sigue David. Ok, David, sigue moviendo la cabeza y aplaudimos. Sigue Carmen. Movemos la cabeza y los brazos de lado a lado, movemos con todo el tronco. Con todo el tronco. Y sigue Erika. Está bueno. Erika se está... ¿Cómo escribo eso? Mueve los dos brazos de arriba abajo, con los brazos arriba. No, ya está, Maro, con esta camisa que queda tan chiquita. Yo te voy a subir los brazos. Un día de estos, ok, listo. Nos detenemos. Un día de estos nos pusieron a hacer sentadillas.
¿A alguien se le ocurrió que dentro de los movimientos había una sentadilla? Y el grupo, aparte de que empieza a calentar, bueno, algunos se agitó un poquitito. Sí, un poquito. Sí, bastante. Ok, sí, es apenas para que lo pasen y lo vuelvan a ver a uno y digan, ah, no, ahora sí la perdimos. Ahora ya en esta llamada sí la perdimos. Pero realmente eso hace activar el cuerpo, ¿verdad? Son ejercicios de activación que sirven para jugar. Igual uno puede llegar y decirle a la persona, ok, ¿cuál parte del cuerpo fue la que más, la que más sintió, ¿verdad? O sea, o la que más sintió que necesitaba activar. Se pueden trabajar muchísimos objetivos. Eso es para introducir a cualquiera de los temas que van a trabajar ustedes. O sea, estamos hablando de que siempre se tienen objetivos terapéuticos. Sin embargo, hay que pensar en un todo desde la conexión con esas personas. No podemos partir de que vamos a jugar por jugar. Igual, por ejemplo, juegos, tenemos unos que se llaman Yo y mis miedos, o uno exactamente igual, pero Yo y mi autoestima. Por eso hablamos nosotros de siempre tener objetivos terapéuticos. Díganme en algún tema, como para hacerlo así medio más interactivo, algún tema que ustedes en este momento digan, ok, lo tenemos demasiado y queremos ver de forma lúdica cómo abordarlo, para tal vez poder aterrizarles un poquitito más desde la realidad que están trabajando. Tal vez manejo de emociones. Ok. Ahí me ponen también en el chat autoestima. Entonces, ok, pensemos en estos dos, manejo de emociones o autoestima. ¿Ok? En manejo de emociones, dependiendo de la edad que estamos trabajando, los objetivos que hay que trabajar, ¿verdad? Y ahora empiezan los temas ahí. Yo sé que hay muchos. Vamos a dar unos ejemplos de algunos y que los puedan adaptar a los otros. En manejo de emociones, hay juegos para el reconocimiento emocional y eso lo pueden hacer ustedes desde con algún material que ya sea específico de eso o creando sus propios materiales. Yo soy pro creación de materiales, ¿verdad? Creo posible que cualquier tema, no sé si ustedes conocían, pero hace 2 años nos aventuramos porque fue realmente luchar contra muchos estigmas. Gaby y yo sacamos un juego para prevención del suicidio y la gente era así como, pero ¿cómo un juego para eso? ¿Cómo vas a jugar hablando de ese tema? Y realmente cualquier tema se puede realizar por medio de los juegos. Entonces, reconocimiento emocional se puede trabajar desde emojis, los emojis que consigue uno, un pequeño rayo, si se va la luz. El tema del reconocimiento emocional por medio de emojis, por medio de que hagan gestos, digamos, si son niños muy pequeños, si están trabajando con niños, interactuar. O sea, hazme una cara feliz y ver si reconocen. Hazme una cara triste, hazme una cara enojado. Entonces estamos trabajando desde lo gestual. También se puede trabajar emociones, por ejemplo, presentando una imagen. Nosotros utilizamos un juego que se llama Ceres, que son tarjetas que traen nada más imágenes. Ahora sí se los voy a presentar por acá. Vamos a compartir. Nada más un momentito. Ustedes entenderán. Ok, son tarjetas emocionales, se está abriendo. Aquí lo tengo.
Okay. Para describir esto, son simplemente imágenes. En este caso también se pueden utilizar con sonidos que evoquen, digamos, por ejemplo, el rayo que sonó ahora, o sea, un trueno. Si vamos a utilizar, ¿verdad? Porque no podemos ver las imágenes, podemos utilizar también sonidos. Entonces, un trueno, y que yo les pregunte, ¿qué te evocó? ¿Qué sentiste? ¿De dónde viene, verdad? O sea, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo lo sentiste? Eso es identificación emocional. No hay nada más maravilloso que aprender a conocer el cuerpo, que aprender a saber dónde lo siento y qué fue lo que me hizo sentir eso. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, yo le puedo preguntar a Milena, que está por ahí. Para usted, o sea, ¿qué representa esa imagen del volcán? A ver si tenemos a Milena por ahí. Estamos pasando lista y todo. Sí, aquí estoy. Perdón, la pregunta. El volcán que ve abajo en la imagen, Ajá. Para usted, ¿qué representa esa imagen? Calor. Y si tuviera que relacionar esa imagen como con algo de su personalidad. Enojo. Enojo. La relacionaría con la emoción enojo. Sí, definitivamente. Ok, y entonces trabajamos con una serie de imágenes donde yo podría decir que la de arriba, que es una imagen de una flor, de un... diente de león. De un diente de león, que donde se sopla la florcita vuela. En esa imagen, yo podría decir que la emoción que le pondría es tranquilidad. Le ponemos una emoción a esa imagen, a ese sonido. Y entonces, por medio también de juego, podemos tener estas emociones. ¿Okay? ¿Qué nos brinda el utilizar recursos así? También se pueden crear historias. Entonces se les pone una imagen, por ejemplo, la del puentecito y el agua, y se les dice, primero, qué emoción le pone, trabajando el tema de emociones, y que creen una historia a raíz de esa imagen. O un evento, bueno, si ya se va a trabajar más profundamente, algún evento de la vida o alguna situación que se esté trabajando a nivel escolar, ¿verdad? En clases, cuando estás en clases de todas estas imágenes, ¿cómo te sentís? ¿Con cuál identificarías cómo te sentís? Empiezan a contar una historia y al final se logró abordar todo el tema académico por medio de una imagen que no fue la pregunta directa ni se sintió amenazado de la persona, ¿verdad? Como de el legítimo me están evaluando. También sirven para descarga emocional y para recrear. Bueno, vamos a parar aquí el compartir. Por ahí también nos hablaban de autoestima, autoconcepto. Volvemos a lo mismo, estos temas usted puede llegar y decir, bueno, de autoestima, trabajar mucho con lo que son frases incompletas, ¿verdad? Entonces, cuando me veo en el espejo, pienso que yo, y se le dice a la persona que responda lo primero que evoque, lo primero que la persona se le venga a la mente, y eso sí hay que hacerlo con gran velocidad. Bueno, eso viene lo mismo con autoconcepto, motivación escolar. Les recomendaría mucho trabajar lo que son las técnicas de construcción, ¿verdad? Y se puede hacer, en el caso de ustedes, ¿están trabajando de forma grupal o están trabajando de forma individual o ambas? En mi caso, bueno, yo soy orientadora de la Escuela Jiménez. En mi caso, lo estamos trabajando de forma grupal, pero espontánea. Digamos, cuando el profesor nos diga, sí, le vamos a dar un chancecito para trabajar con tal sección. Ok, entonces, cuando se trabaja, o sea, se puede trabajar de forma individual y de forma grupal la mayoría de los juegos. Todo es cuestión de adaptar las técnicas. Pero, por ejemplo, el que construyan, se le puede llegar y decir a una persona,
por ejemplo, cuando se tienen que presentar o cuando tienen que decir algo de su personalidad, digamos, si están trabajando autoconcepto, y se les dice que cojan elementos que hay ahí alrededor y se pueden enviar a subgrupos, ¿verdad? Porque, bueno, con estudiantes el tema de los subgrupos es hay que andar metido mucho para supervisar que de verdad lo estén trabajando, pero eso también en lo presencial. Lo que sucede es que pueden llegar y empezar a construir con objetos que tienen. Entonces yo digo, bueno, cosas que me identifiquen. Entonces puede llegar y sacar el celular, sacar un lapicero que siempre use, la otra cosa. Y entre todos empiezan a construir, empiezan a inventar cosas. Hay ejercicios también como si tuvieran que inventar un objeto absurdo. Esa es una técnica que nosotros decimos el objeto absurdo. Y es que tengan que inventar, que tengan que usar la imaginación y que creen algo absurdo, ¿verdad? Un día de estos nos reíamos montones porque decíamos algo absurdo, como llevar clases a través de una computadora y todos viéndonos y sin vernos, y algo tan absurdo como eso. Bueno, se convirtió en algo real, en algo en lo que nos tuvimos que afrontar. Micaela dice que sigue sin escuchar. Prevención del abuso. Bueno, en prevención del abuso recomendamos muchísimo lo que son, bueno, hoy en día como muchos chicos no tienen recursos en casa, ¿verdad? No podemos trabajar con los materiales que antes les proveíamos nosotros en talleres. Entonces esa es una de las grandes limitantes. El utilizar, por ejemplo, bueno, hojas de papel, ya sean recicladas o lo que tengan, el material donde ellos puedan dibujar. Voy a compartir de nuevo para enseñarles ejemplos que creo y aquí se los describo. Vamos a ver. Teníamos, perdón. Vean una imagen como esta. Cuando uno habla de mindfulness, ¿verdad? O sea, entonces, una imagen como esta se puede sacar de internet. Son el tipo de juegos que se pueden hacer. Pero uno podría llegar y facilitarles y en vez de que estén llenos, los circulitos, es una imagen de una persona que se está imaginando dos cosas. En una, la burbuja está llena de pensamientos de todo eso que nos agobia en este momento, ¿verdad? Y otra está como todo más ordenadito, como todas esas, el panorama ordenado. En este caso la imagen se está dando concreta, para darles el ejemplo, pero para hacerlo en forma de juego, se puede borrar todo lo que está en la burbuja, se ponen dos burbujas vacías y se le dice a la persona primero que dibuje en una hoja todo eso que cree que le tiene la mente en desorden. ¿Verdad? Todo eso que le tiene la mente llena. Y en la otra, que se concentren en un solo elemento, ¿verdad? Que eso es al final lo que quiere hacer el mindfulness. La atención plena lo que quiere hacer es que aprendamos a tener nuestra mente enfocada. Entonces es empezar a trabajar de todos los elementos que una persona nos plantea, a empezar a concentrarnos en un solo elemento. Ven que es una técnica súper sencilla, le pueden mostrar a la persona el dibujo, le pueden decir cómo es, y si no, también se puede realizar de forma verbal. Si la persona no lo puede dibujar, lo que pasa es que hace que sea más de juego el tema de dibujarlo, pero si no, verbalmente también se le puede decir, dígame una lista de cosas que usted le agobian en la mente, y después empiezan a sacar una por una. ¿Qué son las cosas que más se complican? Y aquí vienen los temas también de aprender a establecer prioridades, que también es un tema sumamente importante. Por aquí hablaban ambas grupal individual. Ok, creo que por ahí la importancia y cómo podemos utilizar el juego, es que no sé cómo vamos con el tiempo y como son 3, yo puedo hablar aquí mucho y darles muchas técnicas. Tranqui, Paula, por ahí también hablaban de la resiliencia, ¿verdad? Es un tema muy importante. Sí, la resiliencia, de hecho, es un tema vital ahorita en tiempos de
de pandemia, porque es la que le va a enseñar a la persona a encontrar y establecer, digamos, todos esos recursos. Para eso nosotros lo que le llamamos son estrategias de profundización, ¿verdad? Cuando ustedes estén realizando talleres, vamos de nuevo. No lo compartí, ¿verdad? Bueno. Cuando ustedes estén realizando talleres o procesos, piensen en lo siguiente. Utilizar estrategias de presentación e integración, estrategias de sensibilización, estrategias de autorregulación emocional, estrategias de profundización y estrategias para un cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente las de profundización es cuando ya vamos a ir al tema en sí, lo que queremos trabajar, lo que hablábamos ahora, las relaciones sociales, el autoestima, el yo y mis miedos, o sea, los miedos, los pensamientos, eso es profundizar. Y es como, por ejemplo, lo que les dije ahora de la técnica esa de mindfulness, ¿verdad? De poner todo lo que me revuelve y enfocarme en una sola cosa. Pero sí, es muy importante para la resiliencia que ustedes de forma global hagan la estructura del taller o de la presentación que van a hacer, donde pasen por todos estos elementos para que sea realmente significativo el ejercicio con la persona, porque si digamos yo llego, por ejemplo, y nada más de una, nos fuimos a la técnica del mindfulness, de llegar y poner los elementos a la par, tal vez no hubo previo a eso un proceso de reconocimiento de las emociones, por ejemplo, ¿verdad? Saber que tenemos o que hay que sensibilizar en la temática. Entonces, si vamos a hablar de resiliencia, yo puedo hacer una dinámica o un juego que aborde específicamente resiliencia. Pero si el chico o la chica no sabe todavía lo que es, por ejemplo, no se conversó acerca de algún otro momento en la vida donde ha salido adelante, qué recursos utilizaste. Entonces, por ejemplo, para trabajar resiliencia, yo les recomendaría la ruleta para sensibilizar, para que puedan hablar. ¿Saben cuál es una forma muy fácil de trabajar esos procesos de sensibilización? Por medio de desmitificar, o sea, trabajen mitos. No importa el tema que estén hablando, trabajen mitos. Entonces, por ejemplo, pueden dividir resiliencia en 4 aspectos y utilizar la ruleta. Y entonces hablan de la resiliencia como, no sé, preguntas que tienen que ver con la historia, o sea, con momentos de la vida de la persona, ¿verdad? Denos 3 ejemplos y en otro momento de resiliencia también trabajar autoconcepto, porque si vamos a hablar de resiliencia también tenemos que saber cómo está la persona en todo su tema de autoestima y de autoconcepto, ¿verdad? Igual también en la identificación de factores. Y la presentación, digamos, por ejemplo, el mini chakraludas que hicimos al principio, ¿verdad? Que es algo que, pues, que los mueve, los motiva. Y vital, porque a veces nos dicen a nosotros como, ay, miras que seguimos las recomendaciones de los juegos, pero siento que no dieron como tanto resultado, pero no hicieron un cierre. Digamos, por ejemplo, hacen la dinámica del mindfulness para volver a lo mismo. La persona hizo la lista, la persona dijo en qué se enfocó, se trabajó, pero no se hizo un cierre grupal o un cierre individual, dependiendo de cómo se esté trabajando, para contener eso que se aprendió, para asegurarnos de que la persona haya comprendido, de que la persona haya entendido. Para eso utilizamos distintas técnicas en lo que son los cierres. Por ejemplo, lo que llamamos pieza de diálogo. Es súper sencilla, que de fijo lo han usado en algún momento. Y también la pieza de diálogo, dando la palabra a cada persona para que diga qué fue lo que aprendió. Pasa que cuando estamos en virtualidad, también se puede
proyectar una imagen o poner sonido, poner música o algo y se le va dando el pase a cada persona para que diga qué fue lo que aprendió, qué es lo que se lleva. También se pueden hacer lo que son los contratos personales. Y un contrato personal es después de este proceso o en este proceso en el que estoy, por ejemplo, cuando se están trabajando temas más fuertes como quiero conseguir estas características, y eso hace que encierre todo lo que se llevó, digamos, si está No, parece que Paula se cayó su conexión, entonces le vamos a dar un momentito para que se pueda reintegrar. De paso, aprovecho el momento. Yo creo que para el trabajo en resiliencia y lo que es el duelo incluso, se pueden utilizar una serie de juegos de mesa o actividades en las que empecemos a trabajar lo que es el fracaso. Que a veces en edades tempranas no nos gusta enseñarles a los chicos, o cuando estamos compartiendo incluso con nuestros sobrinos, hijos o demás familiares, niños, no nos gusta a veces verlos perder en el gran banco o en alguna otra actividad que estemos jugando con ellos. Y creo que también de paso es importante desarrollar esa capacidad de reponer esas adversidades y acostumbrarse a que hay momentos de la vida en los que se fracasa. Paula, ya volviste. Ya volví, no sé qué fue aquello. Sí, muy cierto todo eso. De hecho, yo con mis hijas me encanta porque desde que están súper pequeñitas yo les digo, no, aquí si pierden, pierden. Yo les digo, si pierden, pierden, y además mejor que se acostumbren conmigo que después en la escuela no les digan, ¿verdad? O sea, obviamente sí, sin la salvajada, pero sí. Y es muy importante estarles diciendo y la que les ganen todo. Pero sí que sientan esa frustración y que ellos mismos empiecen a construir los conceptos. Ese es otro tipo de juego lindísimo. Uy, Dios mío, es que cuando uno empieza a hablar de esto, el construcción con las palabras. Entonces, de una palabra pueden salir 1000 palabras. Entonces, por ejemplo, se pueden evocar muchísimas cosas de una palabra, según la temática que ustedes estén trabajando, no importa. Entonces, obviamente, si están trabajando, por ahí vi la motivación escolar. Entonces, primero tenemos que saber cuál es ese concepto que tienen ellos de la escolaridad. Entonces, si uno les dice, ok, díganme, yo voy a decir una palabra, y de ahí cada persona va a ir diciendo una palabra que asocie con esa palabra. Entonces, primero podemos empezar con una palabra X, que sea cocina. Entonces, la siguiente persona dice cocina, refrigerador, comida, y así sigue, ¿verdad? Y luego se les puede decir ya escuela, pero ya uno puede también ir delimitando y decir, ahora no vamos a decir palabras que asocien, sino que vamos a decir emociones que asocien a esa palabra. Entonces, se les puede decir escuela, o se les puede decir colegio, se les puede decir tarea, o se les puede decir, ¿verdad? Y ellos empiezan a decir una palabra y después de ahí se empieza a construir en conjunto y se empieza a trabajar, siempre hablándoles mucho de que es válido, o sea, que no existen pensamientos válidos o inválidos, o sea, al final, que aprendan a que pueden expresar para poder construir y que no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿verdad? También algo muy importante, que muchas veces castramos, les limitamos a las personas
el llegar y poder expresar porque entonces voy a lastimar, porque entonces voy a... y fallamos en algo que es vital para la resiliencia, que es vital para la autoestima, que es vital para el autoconcepto, que es el establecimiento de los límites personales. Entonces, uno de los temas que ustedes también pueden trabajar, y pueden trabajarlos por medio del juego, o por medio de dinámicas, es el establecer límites personales, es vital. No sé si querés, yo puedo seguir diciendo dinámicas o querés que pasemos a uno de los puntos. Perfecto, Paula. Podríamos ir ya casi que aterrizando, ¿verdad? ¿Algunas recomendaciones finales para los educadores y los orientadores que están desarrollando sus trabajos, ¿verdad? A distancia, que puedas compartir, aparte de ya todas las herramientas, ¿verdad? Que nos has dado? ¿Alguna recomendación específica? ¿Podrías darles? Claro. Recomendaciones. Utilizar mucho lo que ya nos tienen utilizando mucho, que es la computadora, pero para ver más allá, qué nos ofrece, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo? Yo sé que ahorita nos están haciendo un bombardeo. Yo hablaba con Gaby un día de estos y yo le decía a Gaby, es increíble, es como si uno se tuviera que capacitar ahora todos los días con algo diferente. Porque todo el mundo está dando capacitaciones, todo el mundo está dando, sí, y es un momento muy grande para aprender. Se ha abierto una forma para que las personas, antes por una cuestión de tiempo, de traslado, no lo podían realizar, ahora sí se puede realizar. Entonces, tal vez empezar a trabajar un poco más allá de qué manera conectar o sensibilizar con esa otra persona que tenemos del otro lado, ¿verdad? Tener la empatía, pero también tener el autoconocimiento. Les digo y les puedo dar de recomendación que se trabajen también ustedes mismos de cuáles son esas habilidades que ustedes tienen, con qué se sienten bien. Con el mindfulness, la atención plena está haciendo muchísimo, pero no todas las personas logran conectarse con esta técnica o conocer bien sobre la técnica. Entonces no se esfuercen a utilizar una técnica que no va con ustedes, jugar a ustedes. ¿Con qué se sentían bien ustedes jugando? ¿Qué hacían? Porque realmente, bueno, dependiendo de las edades, vamos a tener chicos, chicas que tengan acceso a juegos en casa. Pero también vamos a topar con que no tenemos personas que tengan esos juegos, entonces pues tendríamos que tener nosotros los propios recursos y trabajar desde mostrar, desde presentar en la pantalla, pero no es lo mismo que estar jugando. Entonces, ver de qué manera podemos hacer que la otra persona sienta que con materiales reciclados puede construir algo. Ok, y vas a representarme lo que es para vos, no sé, estudiar, ¿verdad? Y entonces la persona va a llegar y hacer su propia historia, va a llegar y construir lo que está construyendo y presentarlo, como lo hubiéramos hecho tal vez desde una forma presencial. Tener ejercicios, tenemos un juego que es más desde lo corporal, y una forma y una estrategia que ustedes se pueden organizar muchísimo es cuando van a planear la sesión o lo que van a dar, ya sea taller o sesión, trabajen los objetivos y qué es lo que quieren con ese grupo. Hay que conocer al grupo. Definitivamente hay que saber en el momento poder, si tenían un plan, tener un montón de estrategias. Ustedes pueden encontrar en internet muchísimas. Digamos, por ejemplo, hay un juego, si ven por ahí, trae estos simbolitos. Cada uno de estos símbolos representa un objetivo. Entonces, por ejemplo, unas tarjetas trabajan conciencia corporal, otras trabajan descarga emocional, otras extroversión, otras introversión, activación, centramiento, actitud positiva, aumento de resistencia y tranquilidad. Y uno, según los objetivos que tenga establecidos para la sesión,
las tarjetas traen aquí los muñequitos, los simbolitos. Y se hace la actividad. Estas en este caso son para todo lo que es movimiento, ¿verdad? Para trabajar todo lo que es cuerpo. Está basado en yoga, sin embargo no es yoga como tal, sino que es más terapéutico que yoga. Pero aquí es donde les doy el tip. Y la forma en la que Gaby y yo trabajamos y hacemos las cosas. Si yo ya sé que existe un juego como Body Up, que lo que hace es, mira, así trabaja los objetivos y entonces después le pone simbolitos. Ustedes como profesionales pueden inventar sus propios juegos y pueden empezar a decir, ok, y voy a ir organizando en mi mente. Para trabajar autoestima voy a trabajar siempre este símbolo. Para trabajar relaciones sociales voy a trabajar este símbolo. Para trabajar duelo voy a trabajar este símbolo. Y ustedes van haciendo su propio documento de juegos y actividades porque realmente yo sé que ustedes están realizando un trabajo súper arduo, el programar sesiones, el tener que ver, el tener que imaginar. Entonces el sistematizar, el ordenar, van a ver que les va a funcionar muchísimo. Y las estrategias más efectivas en este momento para poder abordar temas es por medio de frases o tarjetas o palabras o preguntas que ya estén previamente establecidas. Eso no nos hace improvisar durante la presentación, ¿verdad? Que igual les pueden surgir, genial, les surgen, pero hace que el juego vaya ya preestablecido. El utilizar los materiales que tenga la persona ahí, hojas blancas, dibujen, expresen, el mostrarles imágenes, el utilizar imágenes es, por ejemplo, en la que yo les había mostrado, que es una persona, son 3 personas en una tarjeta, están sosteniendo un gato y hay el chico de atrás se está riendo. Esto es para trabajar habilidades sociales. El de atrás se está riendo. Entonces, a partir de una tarjeta como esta, uno puede generar discusión, llegar y decir, primero preguntar qué crees que está pasando. Hay chicos a los que se les está trabajando la identificación emocional, cuando se está trabajando individual, se les puede decir cuál crees que está enojado, cuál crees que está feliz, cuál crees que está triste, para ver qué tanto reconocen los gestos, porque este juego es para también trastorno del espectro autista, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vean una imagen como esta. Imagínense la historia que pueden crear a raíz de una mamá hablando por teléfono y una hija jalándole la camisa para tratar de decirle algo. Entonces, ¿qué crees que está pasando ahí? ¿Qué pasó antes? ¿Qué va a pasar después? Que puedan trabajar el identificar lo previo y lo posterior. También les da parte de la historia de vida, ¿verdad? Porque son sumamente proyectivas. Cuando uno trabaja imágenes, siempre hay que pensar que estamos trabajando mucho proyección. Y también soluciones alternativas. Trabajen muchísimo lo que son con los chicos soluciones alternativas, porque eso es lo que va a hacer reducir mucho lo que es el riesgo de suicidio, digamos, ante depresiones o ante situaciones adversas donde no tienen los recursos para salir adelante. O sea, ¿tienen alguna pregunta, digamos, de lo que hemos conversado hasta acá? Muchas gracias, Paula. Por aquí nos indican dónde se pueden conseguir los juegos. Ok. Sí, bueno, ahí en el chat está, pero nosotros, bueno, nos pueden encontrar en Crecer Jugando, Crecer con S, por Facebook. Nos pueden también contactar por WhatsApp al 8413-1977. Ese es el número de WhatsApp. O a info@crecerjugando.com. También nos pueden contactar por ese medio. Realmente nosotras únicamente, bueno, tenemos la venta de los juegos, nosotros también realizamos talleres de formación, talleres para los estudiantes y brindamos una guía
a las personas que adquieren nuestros productos, porque en realidad se trabaja mucho por los objetivos. Hay productos que tal vez son como muy llamativos, pero les decimos, bueno, pero ¿cuáles son realmente sus objetivos? ¿Qué es lo que ustedes desean? Hay un juego súper completo que se llama Hablemos Jugando, que es un juego de mesa. Y o sea, ese juego es como el más completo porque aborda como todos los temas. Y de ahí, y es un tablero como estar jugando Monopoly o cualquier otro. Al igual que el de prevención del suicidio, es un juego como estar jugando cualquier otro, solo que se basan en preguntas. Y al final, la mayoría de los juegos para el desarrollo emocional se basan en preguntas, pero al estarlo haciendo de una forma lúdica, resulta menos amenazantes, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Si alguno o alguna tiene alguna consulta adicional, este es el momento para que abra su micrófono, cámara y aproveche antes de que cerremos la actividad. Mientras tanto, yo creo que a veces no tenemos que tampoco estresarnos de más, ¿verdad? Y ser, o darle tanta mente, ¿verdad? Hay actividades muy sencillas que tenemos. Por ejemplo, estaba pensando ahorita yo, ¿qué tal decirles a los chicos? Simón dice que traigan, no sé, algo que les guste. Y entonces ellos van a su casa y lo enseñan aquí en la pantalla del Teams, ¿verdad? O de su herramienta que estén utilizando. O Simón dice que traigan un objeto favorito de sus papás, qué sé yo, ¿verdad? Es agarrar lo que tenemos, ¿verdad? A disposición y convertirlo en una estrategia didáctica. Herramientas hay muchas, pero lo que tenemos que hacerle es ponerle contenido a esas herramientas. Sí, 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 y les gusta muchísimo jugar también desde Kahoot, pero normalmente se juega Kahoot como más en lo académico, pero también es muy bonito jugarlo desde lo emocional, desde conceptos, ¿verdad? Un tema más de educación emocional. En realidad, como decís vos, digamos, tal vez te fuiste como un poco a la pregunta que yo hice, ¿qué juegos hacían ustedes o con qué cosas se sienten identificadas? Digamos, por ejemplo, a mí me encanta un juego que me fascina, es Pictionary. Esos dibujos rápidos, o sea, y los dibujos rápidos también se podrían hacer. Hay plataformas, de hecho no estoy segura si Teams lo hace, pero uno puede totalmente escribir aquí en la pantalla. Nosotros nos podríamos poner perfectamente aquí a dibujar algo y entonces se puede hacer eso, se puede hacer la técnica del garabato, ¿verdad? Que es también ponerlos a que libremente con la mano empiecen a mover su mano, ¿verdad? A formar líneas, lo hacen a la velocidad que quieran, volvemos a lo mismo, cuando se dice que cambiemos de velocidades y cuando se dice que, no sé, cuando se pone música de fondo y demás, nuevamente estamos activando los sentidos y conectando emocionalmente. Que es tal vez como una de las partes que tal vez a veces queda debiendo cuando la persona se anima y jugó y hice la clase súper creativa, pero se nos olvidó el gran detalle de acordarnos que el cuerpo hay que despertarlo. Así es. Y eso, bueno, y el Chakraludens que hicimos hizo un mínimo ejemplo de lo que es despertar el cuerpo, pero hay momentos donde ya uno totalmente se siente como diferente. Bueno, ustedes vieron que a mí me agarraron fuera base. Porque la verdad es que esa es la palabra. Yo estaba en otras y el mismo Chakraludens me hizo como, ok, ya, estás en la charla y estamos aquí todos juntos y vámonos, o sea, un cambio totalmente. Sí. Fantasías dirigidas, claro, ejercicios de respiración, los comparte Carmen, esos son súper útiles, y esas fantasías ustedes pueden encontrar, tenemos un juego que se llama Plenamente. Ese es de mindfulness y trae 4 categorías: ejercicios de respiración, ejercicios de concentración, activación de los 5 sentidos y ejercicios de imaginería. Y se pueden totalmente adaptar. Digamos, por ejemplo, si yo quiero hablar de problemas o quiero abordar con los chicos, tal vez o en una terapia individual, ¿verdad? En un proceso individual, algún problema en específico, una fantasía que esté hablando de cansancio, en vez de la palabra cansancio, deja ese cansancio, le agregamos la palabra problema. ¿Cómo es tu problema? ¿De qué color es? ¿Verdad? Que todo eso lo empieza a hacer la fantasía. Lo mismo que dice ustedes, Simón dice, está bien, trajo el objeto, pero ahora ¿qué hacemos con ese objeto? Ok, sí, lo trajo. A veces el juego se queda ahí, ok, bien chicos, trajeron todos el objeto.
trabajamos en equipo, pero de ese objeto que trajo, ¿por qué para vos es importante? ¿O qué tiene de importante? Porque los mandamos a traer un objeto importante, y para vos, ¿por qué es importante? O empezarlo a describir y les empezamos a trabajar pues, elementos así. Totalmente, es ir dándole sentido y después un cierre. Ok, ¿qué vamos a hacer con ese objeto que trajo? No sé, trajo el tren. Y tenemos que hacer un cierre con ese tren, lo que yo les decía. De hecho, yo no sé si quieren que les muestre de nuevo la imagen para quienes quieran anotar todos esos puntos. El cierre es sumamente importante porque entonces, ok, ¿dónde la sensación de, porque el tren me da seguridad, porque me lo regaló mi nuevos eventos de virtualidad, porque me lo regaló mi tío? Ok, entonces el tren, si le tuvieras que poner una emoción, es seguridad. ¿Y a dónde vas a colocar en tu cuerpo esa seguridad? Ah, es que yo la seguridad la siento en el pecho. Ah, no, yo la seguridad la voy a sentir en la cabeza. Ah, no, en mis manos. Quiero sentirme segura desde las manos. Ok, entonces vamos a guardar ese tren en tus manos. Vas a cerrar los ojos y ahí vamos a dejar e hicimos un cierre. O sea, tuvo todo un sentido el empezar a jugar Simón, dice. Que fue lo que hizo que ellos conectaran con el juego, jugar Simón. No era amenazante, como les hablaba anteriormente. Perfecto. Por ahí Adriana tenía la mano levantada. Yo no sé si ella quisiera hablar. Yo le contesté ahorita una pregunta. Sí, era sobre todo esa parte de cómo uno puede, digamos, que tener herramientas o qué herramientas le recomiendan a uno para hacer, digamos, que algunas actividades un poco más así, más dinámicas o de material, porque a veces yo he tratado de experimentar con algunas, pero requieren pago o no hay como mucha experiencia en esa parte, por ejemplo, para a veces hacer cuentos que sean como un poco más con movimiento, ¿verdad? Que a los chiquillos les gusta bastante, entonces a uno bueno, en mi caso me gustaría como tener ese tipo de herramientas que uno pueda hacer a su manera, ¿verdad? Hacer con los temas que uno está tratando con los chicos en el momento o de acuerdo también a la población. Sí, de hecho hay unas, la mayoría tienen pago o tienen la mayoría de las aplicaciones tienen un espectro muy pequeño, gratuito, y después todo lo demás hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes limitantes. No le podría decir en este momento, digamos, como para crear juegos como tal, o cuentos como tal, digamos, ya grandes, pero sí le puedo decir, bueno, ahorita 3 herramientas pero más que todo para cuando se estén dando los talleres, cuando estén haciendo la interacción con los talleres, son las siguientes, Es que esta es una presentación. Ok, pueden anotar esos nombres. El Jamboard y el Padlet. El Jamboard es como, más que todo, estar utilizando una pizarra como tal. Y francamente el Padlet es Gaby la que lo ha usado. Yo no conozco todavía el Padlet, así que se los estoy brindando desde el consejo de Gaby. Bueno, el Padlet quizás nosotros sí lo usamos bastante en el colegio, en los cursos virtuales y demás. Es un mural que permite... Ah, cierto, el de las imágenes. Ajá, compartir imágenes, videos o texto. Entonces, ahí pueden construir un mural. Yo lo utilizo a veces a especie de evaluación para que por medio de una imagen, generalmente pido tipo meme porque a mí me gusta, digamos, trasladar el contenido a algo jocoso, ¿verdad? Con los memes. Entonces, yo pido que sus aprendizajes los reflejen con un meme y los refuercen con una opinión. Entonces, eso me gusta mucho. Sí, con los chicos es muy importante trabajar todo lo que es, pues, lo que a ellos los emociona. Realmente en también, cómo trabajar, cómo convertir esos murales en algo ya más terapéutico, ¿verdad? Que eso es como el fuerte nuestro, ¿verdad? Que todos los juegos siempre al final tengan un impacto más terapéutico. Por ejemplo, la construcción de collage en conjunto es que ellos mismos sean los que buscan las imágenes por internet y cuáles imágenes son las que ponen.
Eso es también vital. Por ahí están dando otras recomendaciones. Y sí les voy a decir que de lo más básico, porque como decía David, a veces tratamos como de complicarnos mucho o hacer cosas muy bonitas o que queden muy bonitas y pues que al final o llevan mucho trabajo o hay que pagarlas o tienen un montón de inconvenientes. Yo les voy a decir que o sea, cuando Gaby y yo tenemos que resolver y resolvemos más rápido, seguimos resolviendo en PowerPoint. Porque hasta en PowerPoint se pueden hacer ruletas y cosas, o usted puede hacer animaciones ahí, ¿verdad? Que van saliendo. Se puede poner también el utilizar el Drive, que es parecido a lo que hace Padlet. Que la persona vaya modificando una presentación, o sea, que las personas vayan modificando una presentación que está puesta ahí en un Google Docs, perdón, y entonces al final se puede hacer un cierre con todos los trabajos. Por ejemplo, si estaban haciendo un símbolo, esa es otra de las técnicas, utilicen mucho lo que son símbolos. Si tuvieras que representar tal cosa, haz un símbolo. ¿Por qué? Porque los símbolos se les quedan mucho pegados a ellos, o sea, a las personas, para un trabajo específico, ¿okay? Un símbolo para trabajar la autoestima, un símbolo para trabajar los miedos, un símbolo para trabajar, ¿verdad? La simbología funciona muchísimo. El recurso de los cuentos es muy bonito, principalmente en edades tempranas, ¿verdad? Les impacta mucho. Pero sí, para crearlos propiamente, yo diría que después el mismo PowerPoint, que se pueden hacer animaciones súper bonitas, bien trabajadas, usted lo salva como un video y ya le quedó un cuento. Sí. O nada más le va dando el clic y tiene una transición parecida a la de un libro, porque hay PDFs que también se pueden hacer así, que después se pasen como un libro. Ahora, decirles tal vez un juego, a mí me encanta este juego de mesa, por acá, se llama Dixit. Lo comparto no porque lo consigan ni por nada, sino por lo sencillo que es. Este juego lo que trae son una serie de imágenes, nada más. Ok. Ajá. No sé si las ven bien ahí, más o menos. Son imágenes. Y lo que hace lo que consiste el juego es ir creando un cuento con las imágenes. ¿Ven? Son imágenes sencillas. Ustedes Total. pueden buscar un PowerPoint y hacer su colección de imágenes, ¿verdad? Propias, y que cada chico vaya haciendo su cuento. Ellos le vayan dando sentido a esa imagen que están observando y ahí podemos identificar muchas cosas, ¿verdad? En el análisis del por qué le están dando ese sentido a esa imagen. Entonces yo creo que a veces nos complicamos mucho, como te decía, y algo tan sencillo, ¿verdad? Como un banco de imágenes nos puede dar muchísimo contenido para nuestro trabajo en clase. Y de hecho, en las que yo les había mostrado, algo de lo que se hace con este juego es que a veces se les pone y se les puede poner en la presentación, no sé, 10 imágenes y tienen que elegir 3 o tienen que elegir 4 o 5. Entonces ya desde el mismo proceso de elección hay información. Porque toda esa información, desde las que dejaron por fuera hasta las que dejaron por dentro, ¿verdad? Los motivos de por qué dejaron unas por fuera y otras por dentro. Y también otro elemento importante es que para hay escuelas que ya tienen de estos recursos y tal vez muchos de ustedes ni siquiera saben que en la escuela está, porque a veces pasan, a veces hacen las compras y quedan ahí y nos cuentan, ay, vieran que teníamos juegos desde hace tiempo, y digo, ¿cómo? No los han utilizado. Entonces, bueno, pueden empezar por averiguar, ¿verdad? Si en sus instituciones tienen juegos de crecer jugando. Y lo que hacen es que les toman fotos. Es exactamente utilizar los mismos juegos, pero con las fotos. Porque estos juegos, al final, yo les digo, las tarjetas casi que son para el profesional. Porque verás que a veces no nos hace mucha gracia que todos los estudiantes las estén tocando. Llega un punto donde en los talleres están así, cuando uno se da cuenta se las meten en la boca. Entonces uno lo que trata es de proyectarlas, o a veces se sacan fotocopias, o a veces se les pone en un cartel si son trabajos grupales. Cuando se trabaja individual, pues sí hay más control sobre la persona, ¿verdad? Entonces sí se juega con los productos, pero cuando son grupales, se procura ver ahí de qué manera se protegen. Entonces, en realidad hay para todo. También tenemos para trastornos alimenticios, para la identificación
Y son tarjetitas también súper útiles. ¿Sí? Y todas preguntas, verdadero o falso. Eso también funciona muchísimo, trabajar, bueno, lo que yo les hablaba de los mitos. Buenísimo. No sé si hay alguna consulta adicional, si no podemos ya ir finalizando. Ok. Bueno, parece que no hay más comentarios. Entonces, bueno, de esta manera, Paula, te agradecemos un montón el compartir con nosotros esta tarde. De verdad nos llevamos muchísimo conocimiento, muchas estrategias y que podemos ir aplicando en nuestro proceso. Así que pues agradecerle a Gaby también y a Sí. en general, porque siempre han sido un aliado, ¿verdad? Siempre es un gusto estar en el convenio con ustedes y pues estamos para servirte, ¿verdad? Y para acompañarnos en este proceso también. Así que muchísimas gracias. Un gusto para nosotras poder formar parte del convenio, ¿verdad? Y estamos para lo que necesiten. Igual, si tienen alguna consulta, algún tema, de lo que sea, nos pueden contactar. Muchísimas gracias y a los colegas que hoy nos han acompañado también. Muchas gracias. Por ahí algunos nos están agradeciendo en el chat. De ustedes su tiempo, desearles éxito en sus labores. Si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto pueden escribirme al correo de desarrolloprofesional@cpocr.com. Si necesitan el número de las chicas de Paula o Gaby para contactarlas o que puedan ver el catálogo en su página y demás, con mucho gusto les estamos colaborando. Así que pues desearles feliz tarde a cada uno de ustedes. Si gustan pueden abrir su micrófono y su cámara para despedirse. De esta manera cerramos y de esta manera cierro con la grabación también. Así que feliz tarde.